Amigos y amigas de El Arriero, nos encontramos en la librería El Virrey y hoy día estoy con un gran amigo, José Luis Renique, historiador, profesor universitario y prolífico autor. ¿Qué José tal, Luis, Javier? un gusto. Gracias, muy amable por la invitación. José Luis ha venido a Lima y como siempre, o como casi siempre, ha traído un libro bajo el brazo. Eso es lo que pensábamos todos y el libro al que me refiero es Incendiar la Pradera, un libro de La Siniestra Ensayos, una nueva editorial que dirige Pablo Sandoval y que es un ensayo sobre la revolución en el Perú. El libro fue presentado en la Feria Internacional, lleno total, gente afuera esperando, ha sido debatido en varios espacios, pero además José Luis también nos ha traído este libro que está por llegar a la librería, creo que todavía no ha llegado, que se llama Imaginar la Nación, viajes en busca del verdadero Perú 1881-1932. Un libro editado por el Instituto de Estudios Peruanos, el Fondo Editorial del Congreso de la República, el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cusco, ¿no? Que está haciendo varios trabajos editoriales muy valiosos. No sabíamos que el libro iba a salir, pero el libro ha salido y ha sido presentado también en el IEP. La primera pregunta para José Luis es, ¿cómo haces para escribir tanto? Se llama Exilio Ilustrado o algo así, ¿no? Vivo afortunadamente de un trabajo universitario que me deja bastante tiempo. Pienso en el Perú todos los días. Me motiva la conversación con la juventud. Me parece que la historia política del Perú contemporáneo está por escribirse. Tengo la fortuna de tener amigos como Carlos Aguirre, Carmen Maquehoy, que están haciendo aportes importantísimos al desarrollo de la historia política en el Perú y que me motivan, me estimulan porque comparto con ellos bibliografía nueva, ideas, puntos de vista. Tengo también la fortuna de tener amigos como Nelson Manrique y Julio Kotler, que son los pioneros en abrir la reflexión sobre la política peruana contemporánea, y creo que como resultado de eso, y de tener además, por si fuera poco, last but not least, una familia extraordinaria que me ayuda y me da el aliento que uno necesita para producir. José Luis, tú has hablado de que la historia política está por hacerse, sí, ¿no? Y los dos libros que tú trabajas, uno tiene que ver con la tradición radical, arranca con González Prada y bueno, llega casi hasta nuestros días, ¿no? Y tiene que ver con la tradición radical, la izquierda, el APRA, los movimientos guerrilleros, y llegas hasta Sendero Luminoso, ¿no? Por un lado. Y el otro, que también habla de... González Prada es el punto de partida también, aunque nos quedamos en el 32 con Mariátegui y Aya. Pero lo que yo veo en los dos libros, que sé que han sido escritos en diferentes momentos, es que lo que hemos tenido es mucho, o sea, es una historia cargada de mitos, poblada de mitos, ¿no? Poblada de imágenes, de relatos en los que creyeron determinados grupos o comunidades, pero que hemos creído que eso es lo que había pasado realmente, pero ¿por qué es tan importante hurgar en el mito, digamos, tanto el que se construye desde la literatura como el de la acción política? Porque creo que hemos tenido una visión bastante plana de la política,
en donde los observadores tomamos los hechos con una lógica superficial de causalidad, donde la ficción, la fantasía no tenían lugar, donde los procesos que ocurren en la trastienda de la política, donde se construyen a los personajes, donde se arman las performances, con las cuales los actores políticos van a acudir a la sociedad para convencerla de algo, no han sido incorporados porque se requieren un aparato conceptual, un tipo de trabajo con fuentes que sea capaz de hurgar en esta trastienda y de vincular con mucho balance ese detrás de cámaras con la escena obvia, evidente de las masas marchando, caminando, gritando lemas y los líderes apareciendo como los representantes de las masas. Esto, que es importante en general para cualquier país, es particularmente relevante en el caso del Perú por ser una sociedad altamente fracturada, donde la comunicación interna, donde la desintegración era de alto grado, por ende la comunicación interna era difícil. Mariátegui solía decir que 3/4 partes del Perú eran indígenas y que la clave de una política realmente revolucionaria estaba en entender la manera de incorporar a esta mayoría indígena a la política, pero eso, ¿cómo hacerlo en un país que no tenía carreteras transitables, que tenía un alto grado de desintegración? Claro. Entonces ahí aparece la necesidad de la ciudad letrada capitalina de crear las fórmulas, los puentes literarios, las ideas fuerza que pudieran vincular al centro del poder político, al espacio donde se tomaban las grandes decisiones, con ese verdadero Perú al que hago alusión en el título de uno de mis libros. Claro, hay una cosa que llama la atención, siempre se ha visto a González Prada como un parteaguas, ¿no? Para la historia política. O sea, eso no es novedad, ¿no? Pero lo interesante es cómo, como tú dices, ¿no? Hay la constatación, ¿no?, dramática de él en el campo de batalla, ¿no?, mirando la batalla, sin poder participar. Claro, de que la República Criolla digamos, había fracasado, o sea, la promesa se quebró, ¿no? Es como una visión, digamos, ¿no? Y claro, el Perú era otra cosa, pero que terminaba siendo inasible, o sea, no lo terminaban de coger, digamos, ¿no? Claro. Y entonces, y planteas tú esta idea del viaje, ¿no? Yo te voy a decir que para mí uno de los libros que más me ha impactado y que más me ha permitido entender muchas cosas del país es Paisajes Peruanos, tan criticado en una época por algunos historiadores o gente de izquierda, del progresismo, que decían, Ribagüero no veía a los indios, ¿no? Bueno, pero el que no los veía te estaba diciendo qué pensaba, ¿no? Pero muchos ni siquiera pudieron salir de Lima, Así ¿no? es. Esa es una de las paradojas retratadas en este trabajo, ¿no? Claro, entonces estas construcciones finalmente son, o sea, lo interesante es que, claro, son ficciones, pero que terminan convirtiéndose en verdades. Así es. ¿No? Precisamente el reto para mí como escritor, como historiador, porque yo le quisiera comunicar a tus televidentes que estos son libros para ser leídos. Quizá en el tono de la conversación que estamos desarrollando podría parecer que se trata de uno de esos tacos teóricos en que hay más citas de autores posmodernos. No hay. Que no hay. Hay muy poco. Yo he elegido el camino de la narración. Los historiadores reflexionamos narrando. Entonces, aquí estos son libros que tienen historias para ser leídas y para
para ser discutidas, conversadas. Entonces, mi reto como narrador de la historia política, era cómo hacer para incluir estos varios registros que hemos mencionado. Es decir, en el capítulo sobre Aya de la Torre, por ejemplo, para mí el interés no es poner a juicio si la participación de Aya de la Torre en la lucha de las 8 horas. Para mí lo importante es ver cómo Aya construyó una narrativa de sí mismo en la cual él aparece como el jefe máximo líder de la salvación del Perú. ¿Y por qué el concepto de salvación del Perú era tan caro, tan atractivo? Porque había una idea ya establecida de que la salvación del Perú estaba en la sierra, en el indio, en la gloria prehispánica. Sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cómo no? Volvemos.